Bueno, este año se conmemoran 30 años de la enmienda constitucional provincial del Neuquén. Recordamos en el mes de mayo de 1993, el ex gobernador Jorge Sovich enviaba a la legislatura provincial el proyecto de enmienda constitucional donde cada partido con representación pudo, bueno, digamos, dar su opinión al respecto. Y el 25 de noviembre de ese año se aprobaba por mayoría la ley 2039 que habilitó la enmienda de 13 artículos de la Constitución provincial. Bueno, vamos a hablar sobre este tema con el ex diputado provincial por el Partido Justicialista aquí en Neuquén, Aldo Duzdevich, a quien tenemos en línea telefónica. Aldo, buen día. Eliana y Ariel los saludan. Gracias por atendernos. Buen día, un gusto hablar con ustedes. Igualmente, Bueno, buen muchas día. gracias. Parece mentira, ¿no? Pero han pasado 30 años. Sí, claro, cuando me dicen 30 años, qué feo. Ay, Dios, pero bueno, Porque un momento... se descubre, uno se da cuenta que tiene más edad de la que cree tener, ¿viste? Claro. Es verdad, a todo creo que nos pasa lo mismo. No te ves ni digamos la edad, ya ni la digamos, Aldo, dejá. Exactamente. No importa. Pero este hecho nos posiciona de alguna manera en la época. Y bueno, un momento bisagra, si se quiere, ¿no? En la historia neuquina. Sí, bueno, a veces cuesta entender cómo funcionaba el poder legislativo antes de la enmienda constitucional. La constitución neuquina que se había hecho en los años 56, creo, bueno, después del golpe de la Libertadora, definía que se llevaba, la Cámara de Diputados tenía 25 integrantes, de los cuales 15 pertenecían a la primer minoría o a la mayoría, digamos, a quien ganaba la elección, y 10 al que salía segundo. Lo cual era, digamos, por un lado, exageradamente bondadoso para aquel que estaba en el Poder Ejecutivo, porque no había ninguna posibilidad que la oposición pudiera, digamos, generar ninguna posibilidad de votar otra cosa de que una votación en la Cámara saliera diferente de lo que el Poder Ejecutivo mandaba. Y por otro lado, el hecho, digamos, que dejaba injusto, que dejaba fuera al resto de los partidos políticos, porque solamente eran 2 partidos políticos los que tenían representación dentro de la legislatura, ¿no? Esto, hubo un caso también poco recordado y poco conocido, que en 1983 la primera Cámara que se constituye en Neuquén, cuando gana la elección Felipe Zapac, nosotros en ese momento desde el peronismo llevábamos de candidato a Oscar Macei, resulta que hay, entre comillas, un empate por el segundo puesto con los radicales, entre el radicalismo y el peronismo, ¿no? Una cosa que suena extraña, suena a elección de Maduro eso. Pero bueno, cuestión que hubo que ir a una mesa complementaria ahí no es Mariana Moreno, Villa Farrell creo que era, la mesa la escuela 170 o 117, yo no recuerdo el número de la escuela, pero bueno, se hizo una elección nuevamente en una mesa, o sea 300 electores, de los cuales votaban 250, para definir quién iba a ser, qué partido iba a tener los 10 diputados dentro de la legislatura. El Movimiento Popular Neuquino, en ese momento había ganado Alfonsín, entonces al Movimiento Popular Neuquino le convenía más que la minoría fuera el justicialismo y no el radicalismo, que era, digamos, quien había ganado a nivel nacional y era un partido en ascenso en ese momento. Entonces hubo, digamos,
un apoyo no explícito por abajo a que los votantes del MPN votaran a los candidatos del justicialismo. Ujú. Entre ellos estaba Oscar Parrilli, que fue su primer mandato como legislador provincial. Y bueno, ganamos nosotros, digamos, y llegamos a la Cámara con los 10 diputados. Bueno, después la segunda elección se volvió a repetir, digamos, esta cosa que gana el justicialismo, y cuando llega el 91 y asume Sovich, yo lo suelo decir ahora, digo, es muy parecido el proceso que se vivió con Sovich al proceso que se vive hoy con Figueroa, ¿no? Si bien él gana su interna dentro del MPN sin irse por afuera, como se fue ahora Figueroa, Uh-huh. pero Sovich era la renovación dentro del MPN, era aquella persona que venía, digamos, a transparentar, a poner un poco de aire, con una vocación más democrática, etcétera, etcétera. Entonces, en todo ese planteo viene el tema de la enmienda constitucional, donde el tema esencial, o sea, había dos temas. Uno era la posibilidad de reelección del gobernador, que era lo que le interesaba a Sovich, y el otro era el sistema de establecer un sistema de proporcionalidad para el poder legislativo, que era lo que nos interesaba a todos los partidos de oposición, ¿no? Uh-huh. Así que no hubo disputa, digamos, porque nosotros estábamos de acuerdo, y los que estaban de afuera, por supuesto, como el radicalismo y algún otro partido más pequeño que había en ese momento, también estaban de acuerdo. Solamente una discusión con algunos legisladores del propio MPN que pertenecían al sector de Felipe Zapac, que estuvieron en contra, digamos, de la enmienda, pero bueno, eran los votos suficientes para poder hacer la enmienda, así que bueno, se hizo, como bien vos decías, se aprobó en noviembre, y al año siguiente se tuvo que hacer un referéndum, porque esto decía la Constitución, que había, una vez que hacías la ley y no era por mayoría, dijiste recién, era por 2/3, hacía falta los 2/3 de la Cámara, y una vez que salía la ley había que convocar a un referéndum para ratificar o no la enmienda constitucional. Así 20 que, de bueno, marzo de 1994, el referéndum. claro, por eso que digamos, aparece como el recordatorio aparece ahora. A mí, cuando hace un par de meses atrás me llamaron del diario Río Negro, que teníamos que hacer, que querían hacer una nota para recordar esto, también me llamó la atención, pero digo, ¿cómo? 30 años, pero si fue tendría que haber sido el año pasado, el 23, claro, haber hecho, pero no, claro, era por el tema de que en marzo se hace el referéndum para aprobar, digamos, la enmienda constitucional, y a partir de ahí se sube, digamos, a 35 diputados o sea, se incorporan 10 diputados más, y la elección proporcional, que bueno, hoy ha permitido que hasta los partidos más pequeños tengan su representación en la legislatura, ¿no? Una enmienda, Aldo, que, bueno, además de este apoyo que logró en el ámbito legislativo, en ese referéndum justamente contó con el acompañamiento del 60% del electorado. Claro, claro. Sí, porque bueno, estaba, ya te digo, salvo el sector de Felipe Zapac, que luego la jugada en realidad en términos políticos le sale mal a Sovich, porque él, su intención era ser reelecto en el 94, y pierde la interna esta vez contra Felipe Zapac. La vez anterior le había ganado la interna a Luis Zapac, al hijo de Felipe. Así que el próximo gobernador no es Sovich, sino que vuelve a ser Felipe Zapac,
y luego de ese periodo de Felipe Zapac vuelve a ganar la interna Sovich, ahí sí es reelecto nuevamente, ¿no? Pero bueno, este es la historia de la representación en la legislatura neuquina, que realmente fue un paso trascendente, muy importante, digamos, que era necesario para modernizar un sistema democrático en la provincia que era caduco, ¿no? Claro. Aldo, una última de mi parte, y a ver, y si bien claro, no se puede hacer futurología, pero digo, ¿se puede pensar que va a tener que existir alguna otra enmienda a futuro, digo, este ayornamiento de nuestra constitución provincial en virtud del, bueno, a ver, de cómo van cambiando los tiempos, del propio crecimiento demográfico de la provincia, ameritaría que a futuro, no sé, qué sé yo, si en 10 o menos o más o en 20 años haya que hacer otra reforma? Bueno, seguramente que sí, así, yo que no soy abogado, pero tengo muchos años de legislador, 8 años de legislador y otros 4 de concejal, aprendí bastante de legislación y la legislación siempre, digamos, hay un principio básico que es el ir acompañando los tiempos, a los tiempos de la sociedad, ¿no? Las sociedades se van transformando, van modificando y todo tipo de legislación, empezando por aquella que tiene que ver con lo constitucional, que es la legislación básica, necesariamente siempre tiene que ajustarse y ponerse a tono de los tiempos, ¿no? Yo me acuerdo cuando se hizo la reforma de la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, por ejemplo, tenía un artículo que permitía la licencia de piratería, ¿no? Se llamaba, bueno, no se llamaba piratería exactamente, pero tenía otro nombre. Claro, en el 1800 era esto bastante común, y cuando nosotros conocemos, por ejemplo, el tema de los piratas ingleses, era que la corona británica le daba una chapa, una autorización a los piratas para piratear barcos españoles, ¿no? O sea, porque Inglaterra estaba en guerra con España, entonces digamos que eran civiles, no eran militares, bueno, y eso, fíjate vos, es una cosa extraña, pero ahora suena rarísimo. ¿Verdad? ¿Cómo? Me vas a dar licencia de pirata. Pero bueno, eso en las constituciones del 1800 existían en todas las constituciones, y existía en la Constitución Argentina eso, ¿no? Entonces, Claro. cuando en el 94 se hace la reforma constitucional nacional, bueno, yo recuerdo esto porque es anecdótico, es novedoso, que siempre que se hablaba, bueno, se elimina ese artículo, no podés seguir teniendo a esta altura de la vida que el Estado Nacional dé licencia de pirata a un loco que quiera salir a bombardear, no sé, barcos ingleses, ahora, por ejemplo, sería, ¿no? Así que, bueno, la legislación en general y las constituciones en particular siempre tienen que ir acompañando el ritmo de los tiempos, y bueno, hoy por ahí yo la verdad que estoy un poco fuera de la problemática habitual, digamos, de la provincia, de lo que está pasando en la legislatura provincial, pero seguramente que hay un montón de cosas que son necesarias que en algún momento se modifiquen y se acompañen, ¿no? Se acompasen al ritmo de los tiempos. Aldo, ¿cómo ves hoy esto, a pesar de este alejamiento que vos decís tener, cómo ves al peronismo neuquino? Y complicado. Y esto tiene, el otro día te voy a hacer al revés, ¿no? Alguien me preguntaba, hablando de esto, de la enmienda constitucional, si había cambiado, si esto había servido, si había sido para bien, había cambiado algo. Digo, sí, cambió algo. Antes de la reforma, de la enmienda constitucional, en Neuquén era un partido, es decir, era el MPN el que ganaba la elección con un 40%
del 40 al 50% de los votos, y el otro 50% de los votos los repartíamos entre dos partidos, el radicalismo y el peronismo. O sea, había tres partidos. Y la oposición era 25% cada uno, más o menos, digamos, según las elecciones. Digo, bueno, en lo que cambió es que el MPN sigue siendo ese mismo esquema, sigue teniendo la misma cantidad el mismo porcentaje de votos, pero en la oposición ahora no hay dos partidos, hay 16, no sé cuántos, ¿no? O sea, han florecido partidos por todos lados. O sea que si vos me decís si cambió para bien o cambió para mal, esta enmienda no nos ha beneficiado en nada, y particularmente al justicialismo tampoco, porque ha habido muchos desprendimientos a lo largo de esta historia, de estos años en el peronismo. Y bueno, y hoy el último desprendimiento, la última fractura que hubo fue de algunos sectores que se fueron con Figueroa. O sea, es una situación de debilitamiento, ¿no? De los partidos de la oposición en general, y bueno, y en esto le toca al justicialismo, y que además, o sea, nosotros no solo tenemos un problema en Neuquén, de debilitamiento en Neuquén, sino que estamos en una situación de debilidad general a nivel nacional, en una crisis que yo creo que es muy cercana a lo terminal del peronismo, ¿no? Bueno, pero esto sería para hablarlo más largo. No es... Hay como un divide y reinarás, digamos, ante tanto partido político, ante tanto criterio de unificar ideas, hay una posibilidad de que exista esto. Claro, lo que pasó acá fue eso, exactamente eso, y eso benefició, digamos, antes se beneficiaba el oficialismo, que era el MPN, hace más de 60 años que tenemos gobierna el MPN aquí. Antes se beneficiaba con el 15-10 y ahora se sigue beneficiando con la división que hay en múltiples partiditos, donde muchos de esos partiditos, que son fracturas del mismo justicialismo y del mismo radicalismo, terminan yendo como colectoras el gobernador del MPN. O sea, en esa estrategia de dividir y reinar le ha ido muy bien al partido provincial, ¿no? Así que digo, si alguien me dice en términos generales era necesario digamos, dar una mayor participación, yo no, digamos, en esto no me arrepiento. Creo que fue recontra importante hacer la enmienda a la Constitución. Ahora, en términos políticos, cuando uno hace las cuentas de a quién benefició, siguió beneficiando al oficialismo, ¿no? Bien. Aldo, interesante todo este recuerdo, este repaso, así que le agradecemos por estos minutitos. Que tenga buen día.